Hay quienes dicen que a las palabras se las lleva el viento, pero las palabras que irán apareciendo en cada uno de estos episodios entran a dar vueltas en la cabeza y ya no salen. Son textos que nos gustan, que nos mueven, que nos inspiran o interpelan. Textos nuevos y viejos, algunos de autores conocidos, otros quizás no tanto, algunos aclamados, otros injustamente olvidados. Todos textos que nos invitan a reflexionar y a discutir. Bienvenidas a Tertulia Feminista, el podcast de Ni Una Menos Berlín. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Ni Una Menos Berlín. Hoy, de cara al 8M, queremos compartir con ustedes uno de los ensayos de la socióloga nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Este texto, titulado Todos tendríamos que ser feministas, es una transcripción de una conferencia que dio en el simposio TED Houston, realizado en Londres en diciembre del 2012. En él, Chimamanda pone en cuestión el concepto del feminismo y qué significa ser feminista en el siglo XXI. Okoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Okoloma. Okoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Okoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Okoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, Okoloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo. El mismo tono con que alguien te podía decir: tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Okoloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, le pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como una feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era anti-africano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. Lo cual me pareció divertido, porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años, debí leer todas las novelas románticas de Mills and Boone que se habían publicado. Y cada vez que intentaba leer los que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como una feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres
y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada y no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Estoy intentando desprender muchas lecciones de género que interioricé al crecer, pero a veces me sigo sintiendo vulnerable ante las expectativas de género. La primera vez que impartí una clase de posgrado de escritura estaba preocupada. No por el temario, porque lo tenía bien preparado y estaba enseñando lo que me gustaba. Lo que me preocupaba era qué ropa ponerme. Quería que me tomaran en serio. Yo era consciente de que por el hecho de ser mujer, automáticamente tendría que demostrar mi valía. Y me preocupaba el hecho de resultar demasiado femenina. Tenía muchas ganas de ponerme brillo de labios y una falda bonita, pero decidí no hacerlo. Llevé un conjunto muy serio, muy masculino y muy feo. La triste verdad del asunto es que, en lo tocante a mi apariencia, seguimos teniendo al hombre como estándar, como norma. Muchos pensamos que cuanto menos femenina se vea una mujer, más probable es que la tomen en serio. Un hombre que va a una reunión de trabajo no se pregunta si lo van a tomar en serio en base a la ropa que lleva puesta, pero una mujer sí. Desearía no haber llevado aquel traje tan feo aquel día. Si hubiera tenido la confianza que tengo hoy para ser yo misma, mis alumnos se habrían beneficiado todavía más de mis clases, porque me habría sentido más cómoda y más yo misma de una forma más plena y verdadera. He decidido no volver a avergonzarme de mi feminidad y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy, porque lo merezco. Me gusta la política y la historia. Cuanto más feliz soy, es cuando estoy teniendo una buena discusión intelectual. Soy femenina, felizmente femenina. Me gustan los tacones altos y probar pintalabios. Es agradable que te hagan cumplidos, tanto los hombres como las mujeres, aunque si tengo que ser sincera, prefiero los cumplidos que vienen de mujeres elegantes. Pero a menudo llevo ropa que a los hombres no les gusta, o bien que no la entienden. La llevo porque me gusta y porque me siento bien con ella. La mirada masculina, a la hora de dar forma a mis decisiones vitales, es bastante anecdótica. No es fácil tener conversaciones sobre género. Ponen incómoda a la gente y a veces la irritan. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género, o bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género. Porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas. Hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de mira. Que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos y a continuación procedía a excluir y a oprimir a uno de esos grupos. Es justo que la solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo. Creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, del hecho de que su autoestima se vea mermada si ellos no tienen naturalmente el control en calidad de hombres. Otros hombres pueden responder diciendo, vale, esto es interesante, pero yo no pienso así. Yo ni siquiera pienso en términos de género. Pues quizás no.
Y ahí radica parte del problema, en el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género ni se fijan en él. De que muchos hombres, como dijo mi amigo Luis, dicen que tal vez las cosas estuvieran mal en el pasado, pero ahora están bien. Y de que muchos hombres no hacen nada para cambiar eso. Si eres hombre y entras en un restaurante y el camarero te saluda solo a ti, ¿acaso se te ocurre preguntarle por qué no la has saludado a ella? Los hombres tienen que denunciar estas situaciones aparentemente poco importantes. Y como el género puede resultar un tema incómodo, hay formas fáciles de terminar la conversación. Hay quien saca a colación la evolución biológica y los simios, el hecho de que las hembras de los simios se inclinan ante los machos y cosas parecidas. Pero la cuestión es que no somos simios. Los simios también viven en los árboles y comen lombrices. Nosotros no. Hay quien dice, bueno, los hombres pobres también lo pasan mal. Y es verdad, pero esta conversación no trata de eso. El género y la clase social son cosas distintas. Los hombres pobres siguen disfrutando de los privilegios de ser hombres, por mucho que no disfruten de los privilegios de ser ricos. A base de hablar con hombres negros, he aprendido mucho sobre los sistemas de opresión y sobre cómo pueden ser ciegos los unos con respecto a los otros. Una vez yo estaba hablando de cuestiones de género y un hombre me dijo, ¿por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como un ser humano? Este tipo de pregunta es una forma de silenciar las experiencias concretas de una persona. Por supuesto que soy un ser humano, pero hay cosas concretas que me pasan a mí en el mundo por el hecho de ser mujer. Y aquel mismo hombre, por cierto, hablaba a menudo de su experiencia como hombre negro. Y yo tendría que haberle contestado, ¿por qué no hablas de tus experiencias como hombre o como ser humano? ¿Por qué como hombre negro? Así que no. Esta conversación trata de género. Hay gente que dice, pero es que las mujeres tienen el poder verdadero, el poder de abajo. Esta es una expresión nigeriana para referirse a las mujeres que usan su sexualidad para conseguir cosas de los hombres. Pero el poder de abajo no es poder en realidad, porque la mujer que tiene el poder de abajo no es poderosa por sí misma. Simplemente tiene una vía de acceso para obtener poder de otra persona. Pero ¿qué pasa si el hombre está de mal humor o enfermo o temporalmente impotente? Hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura. Pero la cultura nunca para de cambiar. Yo tengo unas preciosas sobrinas gemelas de 15 años. Si hubieran nacido hace 100 años, se las habrían llevado y las habrían matado, porque hace 100 años la cultura Igbo creía que era un mal presagio que nacieran gemelos. Hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo Igbo. ¿Qué sentido tiene la cultura? En última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. En mi familia, yo soy la hija que más interés tiene por la historia de quiénes somos, por las tierras ancestrales y por nuestra tradición. Mis hermanos no tienen tanto interés en esas cosas. Y sin embargo, yo estoy excluida de esas cuestiones, porque la cultura Igbo privilegia a los hombres y únicamente los miembros masculinos del clan pueden asistir a las reuniones donde se toman las decisiones importantes de la familia. Así pues, aunque a quien más interesan esas cosas es a mí, yo no tengo voz ni voto, porque soy mujer. La cultura no hace a la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Okoloma. Que sigan descansando en paz él y los demás fallecidos en aquel accidente aéreo. Quienes los queremos siempre nos acordaremos de él. Y él tenía razón hace tantos años, cuando me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella.
Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kene, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice, sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas. Y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. ¿Qué les pareció? A mí me pareció un texto muy interesante porque de alguna manera retoma una conversación que ya hemos dado muchas veces. Es como volver a hablar de feminismo desde las bases, pero desde un lugar un poco revisado, si se quiere. Me parece que dentro del ciclo por lo menos lo que me pasa a mí como feminista es que he pasado por varias etapas en donde al principio tenía dudas, preguntas y discusiones. Luego pasé una etapa de estar más enojada, como dijo Agnès Varda en su momento, y después volví. Y entonces es un texto muy amoroso también, con un enfoque simple y que habla de las nociones más básicas de lo que significa ser feminista. Inclusive incluyendo, por ejemplo, en este caso, a los hombres también, que en algún momento estuvo la discusión de si podían estar dentro de la definición de feministas, ¿no? A mí también me pareció muy elocuente porque justamente este debate sobre qué es ser feminista es un debate inabarcable y que especialmente en los últimos años con la lucha de Ni Una Menos y con todas las conquistas que logramos parecía que era ya un debate saldado, pero recientemente con el ascenso de las derechas radicales o derechas alternativas se está poniendo en cuestión de nuevo este concepto. Y de nuevo, ser feminista aparece como un insulto, como un concepto negativo con el que menos personas quieren identificarse o asociarse, y especialmente en el sexo masculino. Entonces, me parece muy interesante volver a este texto y de nuevo contarles a las generaciones más jóvenes o a las personas que en estos últimos años hayan cambiado su percepción, que en realidad hablar de feminismo es hablar de bienestar común y de derechos de todos. Pero que obviamente que por algo hablamos de derechos de las mujeres y de las feminidades y de feminismo y no hablamos de derechos humanos, porque abarca una situación particular y problemas particulares que deben resolverse. Sobre todo el comienzo del texto me llevó a el momento en el que también me empecé a considerar feminista, o empecé a nombrarme como feminista, cuando ella dice, bueno, yo a los 14 años mi amigo me dijo, eres feminista, ¿no? Y me parece muy interesante como volver a ese punto inicial en el que una se empieza a ver a sí misma con otra capa, de otra manera. Así que eso también me parece un punto interesante para discutir en qué momento se empezaron a considerar feministas o alguien las nombró feministas. Me parece que una de las maneras de entrar al feminismo es a través del enojo y es totalmente válido. Lo que pasa luego es que después, bueno, es una emoción que tal vez no se sostiene tanto en el tiempo y uno empieza a analizar las cuestiones desde otro punto de vista, la desigualdad, la opresión, o también el paso del tiempo hace que las cosas o que la forma de pensar cambie y empezamos a analizar las situaciones desde otro lugar. Pero me parece una emoción muy válida para entrar en este movimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en próximas ediciones de este podcast de Ni Una Menos Berlín y les invitamos a contactarnos por email niunamenosberlin@gmail.com y a seguirnos en Instagram, donde nos encuentran como Ni Una Menos Berlín.